Entonces, esto por ecuación de invarianza es igual a K compuesto con T omega, el pullback de eso de omega, donde T de omega es la rotación rígida. Entonces déjenme poner aquí que T de omega en un punto teta es igual a teta más omega. Entonces es una traslación. Pues este es un mapeo lineal en el toro. Entonces sabemos que este pullback es igual al pullback de K por omega, y por ecuación de invarianza, entonces el pullback de K por omega, el pullback de omega por K, perdón, es igual a el pullback de omega por la traslación de K por ese vector omega. Bueno, de la misma forma podríamos haber hecho aquí el pullback no de F, sino de F a la N. El pullback de F a la N pues sería lo mismo, ¿no? El pullback de F a la N, pero todos estos son simplécticos, entonces la consecuencia es la misma, que esto es igual a la forma sobre la variedad, pero cuando hago más que N, porque N es la dirección del toro, déjame ponerle L, L, entonces L, ok, entonces eso es la variedad sobre el toro, pero aquí cuando aplico L veces F, entonces es como si estuviera rotando L veces por T omega, entonces tengo L por omega. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que esta forma, para todo punto sobre el toro, tiene que ser igual a una constante, porque esta omega es un número irracional, entonces cualquier punto que yo agarre llena una forma densa sobre el toro, y todas esas, la imagen de esa órbita bajo L omega va a ser igual a K estrella de omega, el pullback de K por omega. Entonces, eso quiere decir que entonces la forma, al ser una función suave, entonces K estrella de omega tiene que ser igual a una constante. Es igual a una constante. Lo único que vamos a ver es que esta constante es igual a 0, y eso es una consecuencia del lema de Stokes. Vamos a usar el hecho de que la forma es exacta. Entonces vamos a ver, si la forma es exacta, lo que voy a hacer es integrar sobre toda la variedad. Vamos a decir que la imagen de Tn es igual a una K garigoleada, le voy a poner un superíndice n porque es la dimensión. Entonces voy a hacer la integral sobre todos los puntos del toro. ¿De quién? Pues de esta forma, de K estrella del pullback de omega por K. Entonces, yo sé que esta es constante, lo único que tengo que hacer es acordarme de que esto es una forma exacta, entonces Kn, esto es K estrella de D alfa, que por propiedades del pullback, esto es Kn de la derivada exterior de K estrella alfa. Ok, y aquí es teorema de Stokes. Teorema de Stokes, lo único que tengo que hacer es esta derivada exterior es equivalente a integrar sobre la frontera de Kn, y vamos a integrar esta forma, el pullback de alfa por K estrella. Bueno, pero esta es la derivada de K es el toro, con lo cual no tiene, ¿qué derivada? La frontera de K, con lo cual no tiene frontera, el toro no tiene frontera, entonces esto es igual a 0. Entonces esta constante tiene que ser igual a 0. Ok, entonces la forma es lagrangiana para todos los casos, ¿no? Entonces la forma es 0, eso quiere decir la variedad es lagrangiana. Es lagrangiana. Bueno, lagrangiana. Ok. Ahora voy a empezar a hacer la prueba, la voy a hacer en coordenadas, entonces es importante escribir qué quiere decir esto en coordenadas, y lo que voy a hacer es voy a escribirlo en coordenadas y lo voy a dejar ahí para después utilizarlo. Entonces voy a necesitar
esta expresión en coordenadas y también voy a necesitar esta expresión, ¿no? O sea, la expresión de que F es un mapeo conformalmente simplético, que quiere decir que esto es el pullback de omega por F es igual a lambda por omega. Entonces voy a escribir aquí, en este cuadrito, estas expresiones en coordenadas. La primera, pues va a ser que dk de teta transpuesta por j por dk de teta es igual a 0. Y la segunda, pues va a ser que la derivada de f de mu en un punto z del cilindro transpuesta por j por df mu en el mismo punto de z tiene que ser igual a lambda veces j. ¿Ok? Entonces esto lo voy a necesitar para la prueba, voy a dejarlo ahí y entonces vamos a ver ahora cómo se hace la prueba. ¿Ok? Entonces, como había dicho, esta prueba es una prueba de tipo Nash-Moser. ¿Por qué se hace Nash-Moser? Nash-Moser es básicamente un método de Newton en espacios de Banach. Bueno, hay otras consideraciones que iré mencionando, pero es importante, esta es la observación de Kolmogorov. Kolmogorov se dio cuenta de que, bueno, pues básicamente cuando se resuelven los problemas de pequeños divisores, se hace un error que es lineal, o sea, la solución es lineal en el error. Entonces, para disminuir ese error, se introduce un método que es de tipo cuadrático y el método cuadrático por excelencia es el método de Newton. Entonces vamos a ver cómo se hace este método de Newton. Voy a decir aquí es método de Newton. Entonces este es el espíritu de Nash-Moser, como en encajes de geometría. Ok, entonces la idea es que estamos tratando de resolver una ecuación funcional, que es la ecuación de invarianza, que ya la escribí varias veces, pues la voy a escribir una vez más, teta más omega, donde la incógnita, hay dos incógnitas aquí, es obviamente esta función k, que es la parametrización, entonces, y este parámetro mu. Entonces, la parametrización. ¿Puedes recordarnos qué es el parámetro mu? La parametrización, sí. Bueno, lo que pasa es que en el caso conformalmente simpléctico voy a necesitar un parámetro, que va a ser, de hecho, un eje, ¿qué igual eje? Este va a ser un vector nRn, donde n es la dimensión del toro. Y lo que pasa es que en el caso simplético, pues si tengo un mapeo exacto, pues yo puedo encontrar un toro, pero en el caso conformalmente simplético, como tengo disipación, básicamente el parámetro mu lo que va a hacer es reintegrar pues básicamente se puede ver como que reintegra la energía, ¿no? La disipación está sacando energía, el parámetro mu está metiendo energía y esto queremos que se estabilice en un toro. Entonces, tengo que resolver esta ecuación en esas dos incógnitas. Entonces, la parametrización, ¿quién es? Pues va a ser el encaje que va de el toro de dimensión n a el cilindro, n cruz Rn, y después mu, como lo había dicho, es un vector. Por lo pronto voy a asumir que está en Rn. Entonces tenemos que ajustar esas dos cosas en el método de Newton. A ver, este método de Newton va a estar formulado en espacios de funciones continuas, continuas, pero aparte analíticas en la banda. Entonces, me conviene empezar a hablar de que, de hecho, esta es una función analítica, pero entonces mapea la banda compleja en, pues, esta abierto que está contenido en la complexificación del cilindro, ¿no? O sea, agarro un cilindro y en cada una de las direcciones lo que hago es que
extiendo en la dirección imaginaria. La banda compleja en el toro, ¿qué es? Bueno, la banda compleja en el toro, pues si tenía el toro, está parametrizado por teta, entonces la banda en el toro va a ser la complexificación de esto tal que la parte imaginaria de teta es menor que, bueno, sí, menor o igual que rho, ¿no? Es lo que había dibujado la sesión pasada como en el toro unidimensional. El toro unidimensional es un círculo, que lo dibujo así, y en la dirección imaginaria voy a extender por un ancho de banda rho. Entonces esta es la dirección de I, ¿no? Vamos a decir cómo lo pongo así, I, ¿no? Entonces hago lo mismo, pero en cada una de las coordenadas reales de este cilindro y también del toro. Entonces, ¿cómo es el método de Newton? Pues el método de Newton es de la siguiente forma. Quiero resolver esta ecuación funcional y entonces empezamos con una solución aproximada. Entonces, solución aproximada. ¿Qué quiere decir una solución aproximada? Pues es una KA que pues también va del mismo espacio en el mismo espacio en el cilindro extendido Rn ρ, tal que y una mu aproximada que también está en Rn, tal que la ecuación de invarianza no se satisface exactamente, pero se satisface aproximadamente, es decir, que f de mu a compuesto con Ka de teta menos Ka de teta más omega no es exactamente igual a 0, como sería satisfacer la ecuación de invarianza, pero es una función Ea de teta, que le voy a llamar el error, donde Ea es una función pequeña, es una función pequeña. ¿Ok? Entonces, asumimos que f de mu es un mapeo, está en el espacio de funciones analíticas, con este parámetro ρ, y también asumimos que k de a es una función analítica en el mismo espacio. Entonces, ¿qué quiere decir que esta función sea pequeña? Pues quiere decir que la norma de este espacio de a de ρ, que la definí la sesión pasada, pues sea, pues no sé, vamos a hacer menor, mucho menor que 1. O sea, mi menor se chafó ahí a la mitad. Bueno, entonces, si esto es mucho menor que 1, ¿cuál es el espíritu del método de Newton? El espíritu del método de Newton es agregar una corrección. Entonces, tenemos una corrección, o correcciones en realidad, tal que esta solución aproximada le agrego una delta de teta, vamos a decir, y a esta mu a le agrego una sigma, ¿sí? Y yo quiero que las nuevas funciones las voy a llamar K1 de teta, que también es una parametrización de un toro. Esta es una parametrización de un toro y esta es otro vector en Rn, ¿no? Este está en Rn. ¿Cómo? Mu1, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, tal es que esta nueva parametrización y este nuevo parámetro satisfaga la ecuación de invarianza con un error mucho más pequeño. Entonces, voy a llamarle a este error E1. Entonces, E1 de teta, voy a decir que es F mu1 compuesto con K1 de teta menos K1 de teta, perdón, más omega.
me gustaría que la norma de este nuevo error, que la norma de E1 en el mismo espacio, eso no va a ser exactamente cierto, pero en un espacio ρ', fuera en algún sentido, vamos a decir, mucho menor que la norma de la solución aproximada. ¿Sí? Ok, entonces esa es la filosofía del método de Newton. Pues vamos a ver cómo se hace. Pues el método de Newton se hace igual que en el método de Newton de preparatoria, ¿no? Lo que hay que hacer es expandir alrededor de las incógnitas, que van a ser alrededor de la solución aproximada, que va a ser μA y Ka, y después fijarse en los operadores lineales. Bueno, entonces vamos a ver. Es exactamente lo que voy a hacer. Ok. Entonces tenemos E1 de teta es igual a F1 de K1 de teta menos K1 de teta más omega. Ok. Pero en realidad yo sé, si me permiten aquí, voy a cambiar. Yo sé que K1 es igual a Ka más delta y μ1 es igual a μA más sigma. Entonces, más bien debería escribir esto así. Esto es μA más sigma. Y esto es Ka de teta más delta de teta. Y aquí menos K1 es menos Ka de teta más omega menos delta de teta más omega. Muy bien, esta sigue siendo mi ecuación de Newton. Lo siguiente que hay que hacer es expandir alrededor de la solución aproximada. Entonces, lo que voy a hacer es escribir pues la expansión, es una expansión de Taylor. Sabemos que este método es analítico, entonces no le va a pasar nada si le tomo una derivada. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Me va a quedar F mu A en Ka de teta menos Ka de teta más omega, ¿sí? Que es el error en la solución aproximada. ¿Y qué es lo que me queda aquí? Bueno, primero déjenme poner, pues voy a tomar una derivada con respecto al parámetro. Entonces me queda más la derivada con respecto de mu de F mu A en Ka de teta, todo esto por sigma. Y aquí voy a poner pues la expansión con respecto a K de A. Entonces me queda más la derivada de F mu A en Ka de teta por delta de teta. Y déjenme poner acá el menos delta de teta más omega. Y lo que sigue pues solamente son términos de orden cuadrático. ¿En quién? En mu A y delta, orden cuadrático en sigma y en delta, en las correcciones, ¿no? Entonces cuadrático. ¿Sí? Ok. Esta va a ser nuestra ecuación de Newton. Obviamente voy a usar el hecho de que esto es el error de la solución aproximada, lo llamo E sub A. Y lo que me doy cuenta es que, bueno, lo que se hace en el método de Newton es, se usan solamente los términos lineales. Entonces de momento voy a ignorar los términos cuadráticos, no los voy a ignorar completamente, pero los voy a ignorar para este argumento. Y porque lo que queda es que los términos hasta orden lineal es una ecuación lineal que se parece mucho a las ecuaciones de cohomología. Entonces, pues escribimos aquí, pues aprovechamos que el espacio es casi gratis. Entonces,
ecuaciones de Newton, o ecuación de Newton, pues va a ser esto, ¿no? De F mu de Ka de teta, esto por delta de teta menos delta de teta más omega, más la parcial de mu de F de mu en Ka de teta por sigma sería igual a menos A de teta. Ok, esta es la misma ecuación que sería forzar a que todos estos términos hasta lineal fueran iguales a 0. ¿Cuál sería la ventaja de poder resolver esta ecuación? Pues la ventaja de poder resolver esta ecuación es, primero, que esta es una ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal, entonces si hubiera una solución que sería delta y sigma, esta solución, como estos operadores son acotados, pues esta solución sería orden de el error de A. Entonces, si hubiera solución, si encontramos solución, entonces vamos a encontrar soluciones donde delta sea del orden del error y sigma también va a ser del orden del error. Pero la ventaja es que en las ecuaciones de Newton, si se fijan, lo que tengo aquí detrás serían cosas que son del orden de sigma y delta al cuadrado. Entonces, si logro hacer todos estos términos iguales a 0, lo que queda aquí es que E1 de teta es igual a 0, este 0 que equivale a resolver la ecuación de Newton, más algo que sería de orden de sigma delta cuadrado. Entonces esto sería, como esto es de orden del error de A, entonces esto es orden del error de A todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedería si logramos hacer esto 0? Pues lo que sucedería es que este nuevo error sería una función que es de orden del error original al cuadrado. Claro, empezamos diciendo que este error original era pequeño, y entonces un error pequeño, o la norma de este es pequeña, pues la norma al cuadrado es aún más pequeña. Entonces la norma de este error va a ser de orden del cuadrado de la primera. A esto es lo que se le llama que el método Newton sea de orden cuadrático, ¿no? Cada vez que logramos resolver esta ecuación, pues mejoramos como un cuadrado, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Ok, ahora sí, problemas, hay problemas por todos lados. Primero, el problema es que la ecuación de Newton involucra ecuaciones de cohomología que no tienen términos constantes, ¿no? Coeficientes constantes. Entonces involucran ecuaciones de cohomología como cohomología, ¿no? Cohomología, ¿no? O sea, con coeficientes no constantes. Ok, entonces tenemos una ecuación de cohomología que involucra coeficientes no constantes. Esto también involucra un término como afín aquí, pero este no es mayor problema, porque vamos a ver que ese término se resuelve de manera natural a la hora que haya que ajustar el promedio, ¿no? O sea, sabemos que para resolver este tipo de ecuaciones de cohomología necesitamos que el promedio del lado derecho sea igual a 0. Entonces, pero voy a poner aquí nada más como a forma de nota. Entonces hay un término afín. Bueno, o sea, ese término afín en cierto sentido es natural, porque ese es el término que vamos a utilizar justamente para corregir el hecho de que
vamos a hacer un método de Newton con un número de rotación, una frecuencia constante. Entonces, tal vez eso debería enfatizarlo desde ahora, que omega, bueno, lo voy a poner aquí en mis notas, ya que estoy haciendo el comentario. Entonces, aquí omega va a permanecer constante. A lo largo de la iteración. O sea, todavía no he dicho exactamente qué quiero decir con iteración, pero esto va a convertirse en un método iterativo y omega siempre va a estar constante y voy a tener condiciones de no degeneración que van a tener con el hecho de que hay que ajustar sigma para que se preserve ese número de rotación. A ver. Ok, entonces omega va a permanecer todo constante. Ok, estamos tratando de resolver esta ecuación de Newton, no tiene coeficientes constantes, pero una cosa que es muy útil es estudiar el caso integrable. ¿Qué es lo que pasa del caso integrable? Bueno, tenemos un ejemplo de un mapeo en el cilindro de 2 dimensiones, digamos, el cilindro de 2 dimensiones, donde es sencillo ver qué pasa con el caso integrable. Entonces déjenme escribir aquí para recordarle a todo el mundo el mapeo estándar disipativo F mu de XY, pues va a ser igual a ¿quién? A X más lambda Y más mu más epsilon V prima, perdón, de X y lambda Y más mu más epsilon V prima de X. Ok, lo que necesitamos ver para ver cómo se ve el método de Newton en este mapeo es que necesitamos la derivada de F evaluada en un mapeo K. Aquí el encaje, digamos, de K de teta va a ser tener 2 componentes, 2 dimensiones, va a ser, déjenme llamarlo K de X de teta y KY de teta. Y entonces la derivada de F mu evaluado en K, pues vamos a decir que esto es KA, pues es igual, o sea, nada más es un nombre. KA de teta va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 1 más epsilon V prima, perdón, doble prima en K X de teta, lambda, epsilon V doble prima KA X de teta y lambda. Ok, ¿quién sería el caso integrable? El caso integrable sería epsilon igual a 0, ¿no? Que es el caso que estuvimos describiendo en la sesión pasada, bueno, o hace 2. Entonces, en el caso integrable, esta matriz, obviamente, si epsilon es distinto de 0, esta matriz tiene coeficientes variables, o sea, el potencial es una función y es una función que va a depender de K, pero cuando epsilon es igual a 0, esto mágicamente se vuelve una matriz constante, y es una consecuencia natural de lo que hace este mapeo. Y entonces el método de Newton, la ecuación de Newton en el caso de epsilon igual a 0, pues va a ser simplemente también delta va a tener 2 componentes, entonces la corrección va a ser delta de X de teta, delta de Y de teta, menos, aquí voy a tener delta de X en teta más omega, y aquí voy a tener delta de Y en teta más omega. Aquí voy a tener la derivada, tengo la derivada con respecto de mu del mapeo estándar disipativo, que es 1, 1, porque mu aparece ahí. Entonces déjenme poner aquí, es más el vector 1 por sigma, entonces lo escribo sigma, sigma, y esto es igual a menos la componente EAX de teta y la componente EAY de teta. ¿Ok? Entonces, mágicamente, bueno, lo que tenemos aquí
Son dos ecuaciones de cohomología que tenemos que resolver para encontrar esta corrección en el caso integrable. Lo más fácil escribir es escribir primero la ecuación de y, pues la escribo aquí abajo. La ecuación en la componente y sería lambda por delta de y de teta menos delta de y de teta más omega. Y aquí voy a tener es igual a menos EA de y de teta menos sigma. ¿Sí? Ok, entonces esta es una ecuación de cohomología. Por ejemplo, si lambda es distinto de 0, o sea, el mapeo es estrictamente disipativo, estrictamente expansivo, entonces esta es una ecuación de cohomología o parecida a las que resolvimos esto sí fue la sesión pasada. Lo único que tendría que hacer sería cambiar el retardo ahí. Por ejemplo, poner aquí que teta gorro es igual a teta más omega, y entonces la solución a la ecuación pues se hace con el mismo método, ¿no? O sea, se puede adivinar cuál es la solución iterando, y pues nada más se verifica que la solución delta y de teta pues va a ser algo de este estilo, ¿no? Menos la suma desde que j es igual a 0 hasta infinito, y aquí que voy a tener lambda a la j, y aquí que voy a tener e a y, bueno, esto es en teta sombrero, y aquí voy a tener teta e a la teta más gorro más j omega más sigma, ¿no? O sea, ya sabemos que en el caso de que el error sea una función medible, entonces tenemos el teorema de Poincaré, de recurrencia de Poincaré, y el teorema de Lucin. Sabemos que esto converge a la solución. Pues resulta que el error no solo es medible, sino que aparte es una función analítica. Entonces esto pues converge uniformemente y obtenemos pues la estimación que ya sabemos, ¿no? Entonces delta de y es menor o igual que 1 sobre 1 menos valor absoluto de lambda, y aquí va la norma de EA más sigma, ¿no? Y estas no se pierden derivadas, entonces puedo evaluar la norma en el espacio de funciones analíticas con ancho de banda rho. Entonces, bueno, o sea, el resumen es que puedo escribir esta solución. Felicidades. Entonces, una vez que tengo esta solución, escribo la ecuación para x. Entonces, la ecuación para x va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a delta de x de teta menos delta x de teta más omega, y del otro lado voy a poner el error, voy a poner la sigma y voy a poner la componente y que se me cuela por ese término que está fuera de la diagonal. Entonces aquí tengo menos EAX de teta, tengo menos sigma y tengo más o menos lambda por delta y de teta. Ok, ahí está. Delta y de teta ya la conozco. El error lo conozco. Sigma, pues lo conozco en cuanto sé que tengo que resolver una ecuación de cohomología, y para resolver esta ecuación de cohomología necesito que esto tenga promedio 0, entonces escojo sigma tal que todo esto tenga promedio 0, y entonces puedo encontrar delta de x, ¿no? Y de hecho puedo escribir aquí la estimación. Entonces rho menos delta es menor o igual que c nu a la menos 1 delta a la menos tau, a la menos tau, ¿sí? Y la norma del error, ¿no? A de x en rho. ¿Ok? Entonces, puedo resolver las dos ecuaciones de cohomología. En el caso integrable, puedo obtener estimaciones y, o sea, la observación aquí es que las estimaciones van en función
pues, o sea, van en función del error, son lineales en el error. Esto lo pude hacer si lambda era distinto de 0, pero si lambda es igual a 0 tampoco hay mucho problema, o sea, hay que asumir algo más, pero déjenme nada más concentrarme que si lambda es igual a, perdón, no a 0, y es igual a 1, esta es una ecuación de cohomología, entonces también la podría resolver si el promedio de esta función es igual a 0, obtendría una estimación que obviamente es más bien una estimación como la de delta de x, y obtendría algo que también es lineal en el error, y también podría poner la delta aquí y resolver la segunda ecuación sin problema. Entonces, el caso integrable se puede resolver, ¿no? Pero el caso integrable no es muy emocionante. Obviamente, ya sabíamos que podemos escribir exactamente la solución en el caso integrable. Entonces, ahora la clave es que tenemos un marco geométrico. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la geometría para transformar cualquier ecuación de Newton, donde involucra esta matriz, en algo que se vea como el caso integrable. Y entonces aquí es donde vamos a usar el hecho de que tenemos forma simpléctica, geometría, etc. Entonces, entonces tratamos de implementar el método de Newton o un método de Newton que se vea como el caso integrable. ¿Y cómo vamos a escribir ese método de Newton? Pues a partir de usar identidades trigonométricas. No, identidades geométricas. Mucho dar ecuaciones diferenciales, pues ya en la licenciatura, ¿no? Identidades geométricas. Ok, entonces vamos a ver quiénes son estas identidades geométricas y para qué nos van a ayudar, y lo vamos a hacer aquí atrás. No, creo que no se me olvidó nada. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a introducir un cambio de variables, un cambio de coordenadas, que esté construido a partir de la parametrización de la solución aproximada, que sea un cambio de coordenadas simpléctico y que reduzca las ecuaciones de Newton a algo que sea tan bueno como tener ecuaciones de cohomología con coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces, a dejen ponerle aquí un cambio de coordenadas, un cambio de coordenadas simpléctico. ¿Ok? Bueno, el cambio que voy a utilizar es o sea, hay muchas formas de hacer este cambio de coordenadas. De hecho, debería tal vez ahora dar un poco de referencias. Pues primero déjenme decir que este cambio de coordenadas pues está inspirado en el trabajo de, obviamente, el paper en el caso simpléctico de Rafael de la Llave, Ángel Jorba, Villanueva, Jordi Villanueva, Nueva y Alejandra González, que es el caso simpléctico. Entonces, también con Rafael de la Llave, Alessandra Celetti y yo hicimos el caso conformamente simpléctico, que es más o menos lo que es básicamente lo que estoy explicando aquí. Entonces, caso simpléctico conforme.
Pero la gente ha construido más cosas. Por ejemplo, se me ocurre mencionar pues el libro que salió el año pasado sobre parametrización de variedades en sistemas dinámicos, y ahí están involucrados Alex Aro, Alejandro Luque, Jordi Lluís Figueras, Marta Canadell y Josep María Mundelo, donde también dentro de ese libro, en uno de los capítulos, describen estos métodos de parametrización para teoría CAM, y en particular hacen cambios de coordenadas que son un poco más generales y que pueden tener ciertas ventajas en algunos casos, ¿no? Para el caso que nosotros estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer es más que suficiente. Entonces, el cambio de coordenadas que voy a introducir lo voy a dar a partir de una matriz. Voy a introducir una matriz que cambie la acción de esta matriz. Va a ser una matriz que va a transformar la acción de esta matriz a una matriz que sea diagonal superior con constantes en la diagonal. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz que voy a usar. M de teta es una matriz definida para cada punto a lo largo del toro, y va a estar dado por las primeras n columnas van a ser la derivada de la parametrización de la solución aproximada, y las segundas coordenadas van a ser las segundas columnas van a ser n columnas que tienen que ver con vectores simplécticos conjugados a estos vectores, ¿no? Entonces, estos vectores van en la dirección tangente del toro, y lo que quiero poner aquí son vectores simplécticos conjugados. Obviamente, o sea, en el libro de Alex, Alejandro, Jordi Lluís, Marta y Josep María, lo que se dan cuenta es que hay muchas formas de escoger un vector simplético conjugado. O sea, obviamente lo único que necesitas es que que sea conjugado con la forma simpléctica, pero para nosotros lo que va a ser suficiente suponer este vector, ¿no? V de teta lo voy a escribir como J inversa por D Ka de teta por una matriz de n por n que voy a llamar n de teta, porque es como una normalización, que esta matriz va a ser la inversa de la matriz de Ka de teta transpuesta por D Ka de teta. ¿Sí? Muy bien. Para ilustrar qué es lo que quiere decir esto, siempre voy a recurrir al caso unidimensional. Obviamente esta es una construcción que es válida para el caso de toros de dimensión n, pero en el caso de unidimensional, aparte de que es más intuitivo, también podemos hacer dibujos. Entonces voy a poner aquí el dibujo y voy a tratar de construir un poco de geometría simpléctica en el cilindro. Bueno, aquí tengo una copia del cilindro, en el caso de 2n dimensiones. Bueno, en el caso de 2 dimensiones, ¿no? Un cilindro 2-dimensional. Entonces, el círculo invariante, por ejemplo, la imagen de la parametrización, pues va a ser un círculo invariante que se va a ver de esta forma. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que en cada punto de ese círculo invariante parametrizado por teta, lo que voy a tener, por ejemplo aquí este punto Ka de teta, voy a tener pues dos vectores. Este vector es obviamente está en la dirección tangente al círculo, lo voy a poner azul, ahí está el vector azul, y se llama dKa de teta,
¿sí? La dirección tangente, y el simpléctico conjugado lo voy a poner verde y me voy a imaginar que es más o menos como ortogonal, y lo voy a llamar v de teta. Está aquí, este vector de acá, ¿sí? Bueno, entonces obviamente para cada valor de teta lo que tengo es que este marco pues se mueve a lo largo de la variedad, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es cuál es la acción de la matriz. Voy a ponerlo aquí. ¿Cuál es la acción de la matriz de F mu de Ka de teta sobre este marco? Que la pregunta es equivalente a tomar la multiplicación de f de mu, de Ka de teta, por la matriz M de teta. ¿Ok? Bueno, pues resulta que la acción de esta matriz sobre estos vectores nos va a llevar a otros vectores que están ahora parados en el punto Ka de teta más omega. En este punto Ka de teta más omega, pues también tengo mi marco. En este marco voy a tener un vector tangente, que va a ser pues la derivada de Ka en teta más omega. Entonces lo voy a poner azul aquí, que va a ser de Ka de teta más omega. Y voy a tener un vector verde, que es el simpléctico conjugado a este vector tangente. Y voy a poner aquí, es b de teta más omega. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener es que la acción de esta matriz, pues la voy a escribir en el marco, pero en el marco centrado en el punto teta más omega. Entonces lo que tengo que poner es el marco en teta más omega. Y lo que voy a tener aquí, pues, son la imagen de estos dos vectores. Entonces, la imagen de estos dos vectores, déjenme llamar, bueno, pues el vector tangente va a ir a un vector, pues no sé, es un vector que voy a llamar A de teta, C de teta, y el vector simpléctico conjugado va a ir a otro vector que voy a llamar S de teta y G de teta. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decidir es si puedo decir algo de estos vectores. En particular, lo que me interesaría sería que esta fuera una matriz triangular superior con constantes en la diagonal. Entonces me gustaría que C fuera igual a 0 y me gustaría que estas dos matrices fueran constantes, porque entonces ya puedo empezar a resolver las ecuaciones de cohomología. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Estamos construyendo este marco, tal vez debería llamarle M sub A, porque este marco está construido a partir de la solución aproximada. Pero, ¿qué sabemos de la solución aproximada? Pues en particular sabemos que la solución aproximada satisface la ecuación de invarianza aproximadamente. Entonces sabemos que f de mu A por K A de teta menos K A de teta más omega es igual a un error E de A de teta, que es pequeño. Entonces, si tomamos derivada, entonces derivar con respecto a teta, al derivar con respecto a teta, pues que obtenemos, pues regla de la cadena. Entonces d f mu A de Ka de teta por la derivada, esta es derivada con respecto de teta de Ka de teta menos la derivada Ka de teta más omega es igual a la derivada del error. ¿Ok? Bueno, podemos siempre derivar todo esto porque todas estas son funciones analíticas. En particular sabemos algo más. Sabemos que en el espacio de funciones analíticas tenemos estimados de Cauchy, estimaciones de Cauchy,
y entonces si este error es pequeño, la derivada del error con respecto a la variable teta, pues va a ser también pequeño, va a ser del mismo orden del error. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es que, fíjense, estamos tratando de escribir la acción sobre este vector tangente, la acción de esta matriz. Pero a partir de esta ecuación de invarianza, sabemos que la acción de esta matriz sobre ese vector tangente es igual a un vector tangente más algo que es pequeño, ¿no? Entonces, este vector, cuando le aplico esta matriz, pues va a ir casi a ese vector tangente. En particular, lo que sabemos es que estas dos o estas columnas tienen que ser iguales a la identidad y 0, y déjenme poner aquí más algo que es de orden del error de A. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro 0, si permitimos sacar el error, y tenemos constantes en la diagonal. De hecho, tenemos la identidad. Lo único que nos falta es pues ver qué es lo que pasa con estas dos matrices. Bueno, para ver qué es lo que pasa con estas dos matrices, estas matrices es la acción de esta matriz sobre el vector simpléctico conjugado. Entonces, lo que tengo que fijarme ahora es qué le pasa al vector simpléctico conjugado K de A de teta cuando le aplico esta matriz, ¿no? Pues lo que habíamos dicho es que este vector simpléctico conjugado pues va a tener una componente en esta es la componente en la dirección tangente y una componente en la dirección simplético conjugado, pero este es el marco en el punto teta más omega. Entonces esto lo voy a escribir como dirección tangente Ka de teta más omega de quién, por S de teta, por la matriz S de teta, más el vector simplético conjugado que lo había llamado B de teta más omega por G de teta. Ahí está. Entonces nada más tenemos que ver qué hacemos con todo esto. Bueno, lo primero que podríamos hacer es multiplicar por este vector o por esta matriz, de hecho, de K A de teta más omega transpuesta por J, ¿sí? Porque multiplico ambas entradas por esta matriz. Por ejemplo, si multiplico la primera entrada, lo que obtengo es vamos a ponerlo aquí, ¿no? Entonces multiplico toda esta ecuación. La primera componente va a ser d Ka de teta más omega transpuesta por J por d f mu a Ka de teta por v de teta. Después esto es igual a el producto de esta matriz por esta otra matriz. Lo que nos va a quedar aquí es vamos a poner, d Ka compuesto con t omega, todo ello transpuesto por J por dk a t omega por s de teta, y aquí va a quedar más dk a t omega por v de compuesto con t omega por g de teta. Y si me ocupo, ¿no? A ver, yo digo que yo digo que esto es igual a 0, pero en realidad no es 0. Lo que pasa es que sabemos, es lo que escribí allá en el cuadrito, sabemos que si tengo una parametrización que satisface la ecuación de invarianza, entonces la variedad forzosamente es lagrangiana, y en coordenadas quiere decir que esto es igual a 0. Pues resulta que con la ecuación de invariancia aproximada lo que obtengo es que una solución aproximada suficientemente buena
pues va a ser una función que es de orden del error. Entonces es una variedad, una función aproximada suficientemente buena, es una variedad que es aproximadamente lagrangiana, ¿no? Entonces, esto no va a ser igual a 0, pero va a ser algo que es de orden del error. Esto es de orden del error. Para términos prácticos lo puedo aventar aquí para atrás y puedo simplemente cancelar esto, ¿no? Ok, entonces ese es igual a 0, este es igual a 0, ¿sí? Lo único que me falta es pues decidir, bueno, me faltan varias cosas. Me falta decidir quién es este, que va a ser una consecuencia de la invarianza y del hecho de que f es conformalmente simpléctico, pero esto está escogido mañosamente para que no, me falta una j aquí. Bueno, déjenme ponerla así como de forma así muy tramposa. Entonces, yo digo que esto va a ser igual a la identidad. Y pues sí es igual a la identidad, porque ¿quién es lo que tenemos aquí? O sea, lo escribo y después lo voy a borrar, porque esto tiene que ser ya teta más omega transpuesta por j, y después ¿quién es b? Pues b es j inversa por dk en teta más omega por n de teta más omega, y todo ello por g de teta. ¿Ok? Entonces j y j inversa es la identidad. Después lo que tengo aquí es dk transpuesta por dk, que es justamente el inverso de n. Así es como definí n. Entonces esto es igual a la identidad, exactamente igual a la identidad. Entonces esto es la identidad por g, entidad por g de teta. Esto es igual a la identidad por teta, g de teta. Entonces lo único que tengo que ver es que esto es g, tengo que ver que esto es una matriz constante. Y si es una matriz constante, ¿por qué? Porque, ok, voy a usar otra vez la ecuación de invarianza. La ecuación de invarianza me dice que, pues, dka de teta es igual a df mu a de ka de teta por dka de teta más omega más algo que es de orden del error. Esto lo voy a dejar de escribir, solo voy a decir que es algo de orden del error. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo ok, ya sé, porque j por df, como f es conformalmente simpléctico, yo sé que j por df va a ser lambda por la transpuesta, por df transpuesta inversa por j. Ok, entonces esto lo voy a escribir aquí como dka de teta más omega, y esto dije que era, bueno, lambda, que la voy a sacar hasta aquí enfrente, y aquí lo que tengo es df mu a de ka de teta menos transpuesta, y aquí tengo j, y aquí tengo v de teta, ¿sí? Ya está. Pero esta es transpuesta, pero se me fue la transpuesta ahí al medio. Bueno, entonces, ya sé que dk transpuesta por f transpuesta, pues es más o menos dk de teta. Entonces esto es dk de teta, esto es dka de teta transpuesta, y esta j, pues ya está. Esta j se cancela con la j inversa que viene dentro de la v, y lo único que queda es dka de teta por n de teta, que es justamente la inversa de esta matriz. Entonces,
y lo único que me faltó es una lambda aquí enfrente. Entonces todo esto es igual a lambda por la identidad, que es igual a g de teta. Muy bien, pues ya estamos. ¿Por qué? Porque esta g de teta en realidad, bueno, más un error, algo que es de orden del error, ¿no? O sea, no sé, ya de rho de teta. ¿Sí? Entonces esta g de teta, ahora sí la puedo borrar, y lo que voy a poner es que esto es lambda por la identidad, y hay órdenes del error que va todo ahí. O sea, aquí hay una sopa de cosas malas, pero que son no demasiado malas, porque esto es de orden del error, entonces son cosas malas, pero son chiquitas. Entonces, todo esto es como una alfombra, y todo se va echando ahí abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos... Ok, esto es todo lo que necesito. O sea, también va a haber, se van a usar propiedades de la matriz S, pero lo único que importa es que esta matriz pues no tiene promedio cero. O sea, no quiero ahondar demasiado sobre esta matriz. O sea, podría escribir una expresión para esta matriz. Obviamente la expresión de esta matriz va a tener que ver con... ahora lo que tendría que rescatar es esta entrada de aquí. Esta entrada de aquí, pues es fácil rescatarla. Lo único que hay que hacer es multiplicar por algo que va a ser esto igual a 0 y esto igual a la identidad. Entonces, sí, tendría que multiplicar por ¿quién? Tendría que multiplicar por... multiplicaría por n teta más omega transpuesta, ¿sí? Después por d k, pero eso me va a dar sí, está bien, a de teta más omega transpuesta, ¿sí? Si ahora multiplico toda esta expresión por esta matriz, entonces aquí ¿quién me va a quedar? Aquí me va a quedar la identidad por S. Entonces me va a decir cuánto vale S. Esto va a dar 0, entonces esto desaparece, y entonces me va a quedar que S es igual a esta matriz por esta otra matriz, ¿no? Entonces podría escribir una expresión para esto. De hecho, ya la escribí. Es esto por esto, es S. Y lo único que me interesa es que esto no tiene promedio 0. Porque de hecho esta matriz va a estar involucrada con la condición de twist, ¿no? Que aparece también en la prueba de Kolmogorov, y pues también tiene que aparecer aquí. O sea, es una condición en no degeneración que te dice que cuando te mueves en la dirección normal del toro, pues las frecuencias se mueven, ¿no? Esa es la condición del twist. Ok, entonces, pues fíjense, pues lo que hemos hecho, pues esto ya está buenísimo, porque lo que completamos aquí es, encontramos un marco de vectores tales que esta matriz se escribe como una matriz triangular superior con constantes en la diagonal, más algo que es de orden del error. Entonces, ya borré la ecuación de Newton y pues la vuelvo a escribir. Pero ahora ya no voy a necesitar esto, no lo voy a necesitar. Y ya estamos por terminar. Ok. Sí, más o menos. O sea, ok. Entonces la ecuación de Newton, ¿cómo se veía? Se veía dF mu compuesto con Ka de teta. Esto es delta de teta menos delta de teta más omega, y esto es igual a menos a de teta menos parcial de f mu mu a Ka de teta por vector sigma. Y entonces esta no la pudimos resolver. Podríamos haber tratado de hacer algo con ecuaciones cosmológicas, ¿cómo se llama? Skewed, sesgadas, pero en vez de hacer eso utilizamos geometría y encontramos que esta matriz se reduce a esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es implementar nuestro cambio de coordenadas. Voy a escribir delta de teta, lo voy a escribir como m de teta,
que es la matriz que se construye a partir de la solución aproximada por una matriz que llamo W de teta. Porque cuando escribo cambio delta por esta M, por MW, entonces lo que obtengo es, bueno, pues esto es como álgebra, M mu de K A de teta, M de teta W de teta, menos M de teta más omega, por delta de teta más omega, esto es igual a menos EA de teta menos D mu F mu A KA de teta y todo ello por sigma. ¿Ok? Entonces, ahora sí viene el paso clave. Yo sé que esta matriz es igual a M teta más omega por la matriz identidad S de teta 0 lambda por la identidad más algo que es orden del error. Ok. Entonces puedo cambiar esta matriz por esta matriz. ¿Y qué es lo que voy a hacer con este error? Este error resulta que no me afecta porque fíjense que este error va a ir multiplicado por delta. Si yo multiplico todo esto por delta, entonces aquí estoy multiplicando F por delta o por W, que es del mismo orden. Si multiplico todo esto por W, entonces W de teta más algo que es orden del error, A por W de teta. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que si logro escribir, si escribo las ecuaciones de Newton y esas ecuaciones de Newton me dan una W, como W es del orden de delta y delta que resuelve esta ecuación es del orden del error, entonces W aquí es del orden del error, con lo cual esto es del orden del error al cuadrado y entonces eso lo mando abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, porque en realidad los errores cuadráticos no me importan porque estoy suponiendo que los errores cuadráticos no afectan la ecuación de Newton. Entonces, esto es cuadrático. Bueno, en resumidas cuentas, las ecuaciones que obtengo, obviamente voy a cambiar esta matriz por esta otra, voy a tomar el inverso de M, porque M es una matriz invertible, es un marco bien definido, y entonces, pues las ecuaciones que tengo, pues son estas, ¿no? Aquí tengo identidad, S de teta, aquí tengo 0, aquí tengo lambda identidad, aquí voy a poner W X de teta, las coordenadas angulares, aquí todas las coordenadas reales, aquí voy a poner W X de teta más omega, aquí voy a poner W Y de teta más omega, y aquí voy a poner pues todo lo que sobra, ¿no? M inversa de teta más omega, y aquí pues etcétera, ¿no? Voy a ponerlo aquí, ya sé lo que voy a escribir, lo voy a poner en dos componentes para que esté todo en dos componentes, menos aquí voy a poner esta es la componente X de M inversa de teta más omega, y esto es A de teta menos mu F mu A de K A de teta plus sigma. Esta es la componente X y aquí va la componente Y de lo mismo, teta más omega A de teta menos sigma de mu F mu A de K A de teta por sigma, y se me pierde en paréntesis, aquí está la componente Y ya está, ¿no? A ver, misma historia del caso integrable. Las ecuaciones en la variable Y se pueden resolver, o sea, esto es una matriz diagonal, es un triangular superior, entonces se resuelve primero que lambda W
y de teta menos w y de teta más omega. No voy a escribir la ecuación, solo voy a decir que esto es igual a un eta y de teta. Entonces, quien quiera que sea esta eta y, yo sé que es una función analítica, obviamente es una función analítica, es producto de funciones analíticas, en un álgebra de Banach es analítica. Entonces, ¿cuál es el meollo? Si lambda es distinto de 0, puedo escribir w, que es una w analítica que es del orden de eta. Si lambda es igual a 1, entonces aquí tengo una ecuación de cohomología. También puedo escribir una solución si le permito perder un poco de diferenciabilidad, pero también va a ser del orden de eta, pero en un espacio de menor regularidad. Y una vez que tengo wy de teta, pues puedo resolver la segunda ecuación, que va a ser xy de teta, wx de teta menos wx de teta más omega, que es como la ecuación en la dirección tangente, y aquí va a ser igual a una función que también va a ser analítica, pero esta función obviamente depende de cosas. ¿Cómo lo pongo aquí que depende de cosas? Pues depende de wy, depende de sigma, y bueno, pues es esto, ¿no? Y depende del error. Hay un término que multiplicas por ese, también lo pasaste del otro lado, ¿no? ¿Cuál término? En la segunda ecuación no hay un término que va multiplicando por ese de teta. Sí, es este término en wy, pero wy, una vez que resolví esto, ya lo conozco, entonces, que era s de teta por wy, y entonces ya sé exactamente quién es esta ecuación. Entonces, o sea, es buena observación, esto depende de wy, en realidad depende de s por wy. S es conocido, wy ya es conocido, entonces lo único que tengo que hacer es escoger aquí sigma para que esto tenga promedio 0, y aquí resolver la ecuación de cohomología, ¿no? Entonces, en ambos casos, déjenme ver, pues, o sea, las estimaciones, ¿no? W, Y en ρ, esto es menor o igual que 1 sobre 1 menos lambda por eta y, y está en ρ, y al resolver la segunda ecuación de cohomología, pues esto va a ser W x de ρ menos delta, ¿sí? Y esto va a ser menor o igual que una constante por nu a la menos 1 por delta a la menos tau por pues la eta de x, ¿no? En ρ. Entonces, como aquí es una ecuación de cohomología, pues pierdo regularidad por delta, o sea, dependiendo de cuánto esté dispuesto a perder, o sea, si delta es muy pequeña, entonces esta estimación es peor, porque es 1 sobre delta, bueno, 1 sobre delta la tau, entonces esta estimación es peor si delta es más pequeña, pero esta estimación es peor si delta es más pequeña, pero se vuelve mejor conforme delta es más grande. Por cierto, aquí no apareció delta en la primera ecuación, pero si lambda fuera igual a 1, entonces también delta aparece, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuál es el resumen? El resumen es que podemos encontrar la W. Cuando tenemos la W, obviamente multiplicamos por m y podemos encontrar la delta. Entonces, ahora sí. Bueno, otra vez, como la vez pasada, se me volvió a olvidar decir la consecuencia geométrica. Entonces, lo voy a hacer ahora. Porque en el caso de una dimensión es bastante sugerente, porque ¿qué es lo que quiere decir en una dimensión? Toda esta reducción a la matriz triangular superior con coeficientes constantes, pues lo que quiere decir es que la forma simpléctica de estos dos vectores, pues en dos dimensiones no es más que el área del paralelogramo, que forman los dos vectores. Entonces, esta va a ser un área que voy a pintar aquí de rojo,
¿sí? Y de hecho nuestros vectores, nuestros vectores están escogidos de tal manera que esta área es igual a 1. El área es igual a 1. Entonces, el área es igual a 1, ok. Hago esta reducción, me fijo que el vector tangente a la variedad va al vector tangente y el vector conformalmente simpléctico va a este vector de acá, donde S tiene un promedio distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, el azul va al azul más un error, o sea, va prácticamente al azul, mientras este error sea pequeño, y el simpléctico conjugado, pues no va al simpléctico conjugado, sino esta matriz sería igual a 0, pero va a un vector que está por ahí, ¿no? Supongamos que el vector que me salió es bueno, lo puedo volver a escribir, ¿no? Es que hay un ángulo raro ahí, ¿no? Bueno, entonces va a este simpléctico conjugado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos lambda por la identidad de aquí. Pues lo que quiere decir es que sabemos que la base va a la base porque el tangente va al tangente, y entonces la altura tiene que ir aquí a una altura en la dirección del simplético conjugado, pero que sea igual a lambda veces el simplético conjugado, lo cual quiere decir que voy a formar aquí un paralelepípedo. Bueno, en 2 dimensiones es un paralelogramo, y el área de este paralelogramo va a ser igual a lambda, ¿no? Base va a la base por altura es igual al área, y la altura es igual a lambda, entonces el área de esto es igual a lambda, ¿no? Ok, entonces esto es en una dimensión la reducción geométrica. Ahora, una vez que hicimos la reducción, que encontramos la W, con la W ¿qué vamos a encontrar? Pues podemos encontrar nuestro paso de Newton. Entonces, a ver, estamos aquí y escribimos el método iterativo. Es decir, método iterativo. Bueno, empezamos con una solución aproximada. Teníamos un error y a la A que era pequeño. A partir de esta solución aproximada construimos K1, que es la solución aproximada, más una delta. Bueno, también tendría que poner aquí la mu A, ¿no? Y la mu 1 es igual a mu A más sigma, ¿sí? Entonces, una vez que se hace un paso de Newton, encuentro la delta. La delta es ¿quién? Es m por w, que resuelve las ecuaciones. Entonces, esta delta hace que el error E1 sea más o menos EA al cuadrado, ¿sí? Ahora, pues lo que se hace es después agarrar esta K1, que es igual a, y hacerle una corrección, ¿no? Entonces a esta corrección le voy a llamar delta 1, sigma 1, entonces K2 va a ser igual a K1 más una corrección delta 2, entonces esto va a ser Ka más delta 1 más delta 2, y esta mu 2 va a ser igual a mu 1 más sigma 2, que va a ser, bueno, ya saben la idea, ¿no? Sigma 1 más sigma 2, y etcétera, etcétera. Entonces, este es un proceso iterativo. En el paso enésimo voy a tener Kn, que va a ser igual a Ka más la suma desde que J es igual a 1 hasta N de delta J, y mu N va a ser igual a mu A más la suma de la sigma J, desde que J es igual a 1 hasta N. ¿Ok? Pero vamos a ver qué pasó en cada caso. Por ejemplo, de K1 a K2
tenía un error 1, que es el cuadrado del error de la solución aproximada. En este paso lo que voy a tener es un error 2, que es del orden del error 1 al cuadrado, que por cierto es del orden del error de la solución aproximada al cuadrado cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué espero tener en el paso n? Pues voy a tener un error en, que va a ser del orden de en menos 1 al cuadrado, que es del orden de en menos 2 al cuadrado, todo ello al cuadrado, que es del orden de ¿a quién? A la 2 a la n, 2 a la 2 a la n. Sí, porque este es cuadrado al cuadrado. Sí, 2 a la n, ¿no? Entonces el cuadrado al cuadrado, el cuadrado al cuadrado es la cuarta, ok. Entonces 2 a la n, ok. Entonces si este error era pequeño, entonces el error a la 2 a la n, pues va a ser mucho más pequeño, ok. Pero a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que me faltó aquí son los RHOs. Eso estaba evaluado en ρ. Ahora, E1 está evaluado en ρ menos delta. E2 está evaluado en ρ menos, vamos a decir delta 1. Esto está evaluado en ρ menos delta 1 menos delta 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el error n, e a la n, es del orden del error ea a la 2n, pero este error está en el espacio a ρ, y este error está en el espacio ρ menos la suma de delta j para j igual a 1 hasta n. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave del teorema Kamm es que cada vez que tengo que resolver ecuaciones de cohomología, pierdo diferenciabilidad. Pero también estoy haciendo un paso de Newton, entonces estoy mejorando de forma cuadrática. Entonces, la clave para la convergencia es que una vez que el error es cuadráticamente menor que el anterior, entonces puedo permitirle al proceso perder menos diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces, este es el dibujo. El dibujo es pues lo voy a hacer aquí, ¿no? En una dimensión. Ya que estamos, este es el pizarrón de una dimensión. Entonces, este es el círculo invariante. Este es la banda de ancho ρ y ρ. Y voy a ponerlo rojo. Empiezo con ρ, después al siguiente paso pierdo una delta 1, que es delta 1. Al siguiente paso voy a perder una delta 2, que va a ser una fracción de delta 1, entonces delta 2. Entonces delta 2 es una fracción de delta 1. Y puedo perder una fracción más pequeña justamente porque el error ahí va a ser mucho más pequeño que el error original. Entonces yo me puedo permitir perder menos y tener estimaciones razonables. El chiste es que se va a ir perdiendo a partir de fracciones de la pérdida anterior. Lo único que necesitamos es que esto, delta j para j mayor o igual que 0, converja a un número menor que ρ, ¿no? Obviamente. Menor que ρ. Entonces voy a tener una ρ infinito que va a ser igual a ρ menos lo que perdí, la suma de las delta j. Ok, bueno, pues muy bien. Entonces, ahora sí,
ajustamos esto para que el teorema sea convergente. Obviamente se usa el hecho de que los errores mejoran rapidísimo y la diferencialidad se pierde cada vez a menor tasa, y entonces lo que se demuestra pues, es el siguiente teorema. Voy a escribir el teorema aquí. Ok, pero con plumón negro, ¿no? Si no me encuentro, aquí está. Entonces, teorema, este es de mío con Alessandra Celetti y Rafael. Y es el siguiente. Entonces, sea omega un número diofántico con constantes nu y tau. Entonces, sea F un mapeo analítico conformalmente simpléctico. Entonces, F de mu de lambda es igual a lambda omega. ¿Cómo decir aquí? Lambda distinto de 0, distinto de 1, bien, lambda igual a 0, igual a 1, también exacto. Ok, entonces, si tenemos una solución aproximada es K en no de A, le voy a poner K sub A para guardar mi notación. Solución aproximada tal que satisface la ecuación de invarianza aproximadamente. Siempre se me olvida la mu. Entonces mu pertenece a un espacio de parámetros lambda que es un subconjunto de Rn. Entonces, solución aproximada Ka de teta menos Ka de teta más omega es igual a Ea de teta, con este suficientemente pequeño. ¿Qué quiere decir que este sea suficientemente pequeño? Que la norma Ea de ρ es menor igual que una constante por E. No quiero equivocar en las estimaciones. Nu al cuadrado. Aquí está. Bueno, nu a la 2L, delta a la 2L de tau, con L igual a 1 es conformalmente simpléctico y L igual a 2 el caso simpléctico. ¿Sí? Entonces, ok, esto tiene que ser suficientemente pequeño. Ahora, ¿quién es esta constante? Este es el meollo del asunto, ¿no? Porque si no, Carlos García me va a preguntar hasta al infinito. Esta constante depende de varias cosas. Depende de la norma de M, ρ, depende de la norma de dk, ρ, depende de las constantes sigma y tau. Las constantes sigma y, nu y tau, y depende de, bueno, pues es que otras matrices, voy a poner aquí, función de expresiones de la solución aproximada. Es decir, si estas normas de este estilo son pequeñas, entonces esta constante también va a ser razonable. Entonces, si esto es suficientemente pequeño en este sentido, pues entonces hay una solución, ¿no? Entonces existe que va a ser una KS de solución que pertenece al espacio ρ
infinito. Rho infinito es la rho original menos lo que perdí, y la mu solución es pertenece al espacio de parámetros, tal que es una solución exacta, es decir, f de mu s de ks de teta es igual a k s de teta más omega, y además esta solución está cerca de la solución aproximada. Lo voy a poner aquí. Además, ¿qué puedo hacer? Puedo comparar Ks menos Ka de teta en rho infinito, y ahora sí, estimaciones es igual, menor o igual que C rho a la menos L delta a la menos L tau por EA en la notación, la norma rho, y mu S es menos mu A es menor o igual que C por la norma EA de rho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que pues voy a usar de una vez mi dibujo. Lo que quiere decir es que si yo empiezo con una solución aproximada, entonces voy a obtener una solución real, y la solución real está cerca de la solución aproximada, y qué tan cerca está de la solución aproximada depende pues de estimaciones, que eventualmente depende del error. Es decir, si el error original es muy pequeño, entonces yo espero que las normas estén cerca, y también los parámetros. Si el error original es muy pequeño, los parámetros van a estar cerca. Entonces, si en mi dibujo, si esta era la solución aproximada y la solución real es roja, pues la solución real, bueno, debía de haberlo dejado porque es la solución aproximada, pues la solución real va a estar forzosamente cerca de la solución aproximada. Bueno, tengo que cuidarme que esté cerca, ¿no? Entonces esta es K, S, y la otra es K, A. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es uno de los valores de este teorema? Pues uno de los valores de este teorema es que tenemos que empezar por una solución aproximada. Entonces, no es necesario empezar desde el caso integrable. Toda la construcción se hace a partir de la solución aproximada. Entonces, no es necesario empezar del caso integrable. En particular, esta solución aproximada se puede obtener de muchas maneras. Una de ellas puede ser a partir de un cálculo numérico. Entonces, por eso decimos que este teorema también sirve y se ha utilizado en ese sentido para validación de cálculos numéricos. Validación de cálculos numéricos, y por ejemplo también, en lo de cálculos numéricos, yo puedo calcular una solución, numéricamente puedo calcular una solución aproximada. Después lo único que tengo que hacer es evaluar explícitamente todas estas expresiones y ver si mi solución aproximada es tal que el error en la norma analítica es suficientemente pequeño. Por cierto, si todos estos cálculos se hacen con aritmética intervalar, se hacen con cálculos rigurosos, entonces este teorema se puede implementar en una prueba asistida por computadora, ¿no? Lo único que tengo que hacer es
usar la computadora para ver rigurosamente que se cumplen estas cotas y que se cumplen todas estas estimaciones, y entonces pues hay una prueba asistida por computadora. Entonces no solamente validación de cálculos numéricos, voy a poner aquí pruebas asistidas, por computadora. Y aquí también se puede ver en el libro de Alex Haro, Jordi Lluís Figueras, Alex Luque, Josep María Mondelo y Marta Canadell, pero en particular hay también artículos de Haro, Luque y Figueras. Figueras, ahí está. Muy bien, otra forma de obtener soluciones aproximadas es haciendo series de Linstead. Entonces, si yo pongo aquí una serie de Linstead y mi serie de Linstead es tal que yo puedo estimar el error que tiene la serie de Linstead en términos del orden de la serie, entonces esta prueba también se vuelve en una validación de la convergencia de series de Linstead, ¿no? Convergencia de series de Linstead. Y bueno, en la última sesión, que es una sesión de aplicaciones, justamente voy a enseñar un ejemplo donde estuvo involucrado Adrián Pérez Bustamante, en donde escribimos las series de Linstead cerca del caso del límite de cero disipación, es decir, el límite cuando las cosas se vuelven simplécticas. Bueno, en ese caso se hace la serie de Linstead, se estima el error en términos del orden de la serie y en particular se puede demostrar que existen toros en regiones del espacio de parámetros. El espacio de parámetros en ese caso será qué tan lejos estamos del caso estrictamente simpléctico, y aparte se pueden decir muchas cosas sobre estos dominios de analiticidad. Esa parte teórica la hicimos con Alessandra Celetti y Rafael Layave, y después Adrián Pérez Bustamante hizo toda la parte numérica y dibujó los dominios, y entonces estamos escribiendo un artículo al respecto. Y por cierto, otra cosa, volviendo a la validación de cálculos numéricos, obviamente se darán cuenta que toda esta prueba solo involucra pues multiplicación de funciones, es decir, para evaluar la W, lo único que tengo que hacer es multiplicar estas funciones, tengo que multiplicar funciones, tengo que derivar funciones, y tengo que sumar y restar, y etcétera, ¿no? La única otra cosa que tengo que hacer es resolver ecuaciones de cohomología. Todas esas operaciones se pueden hacer en espacio de Fourier o en espacio real. En particular, si utilizamos transformada rápida de Fourier, entonces resolver el paso de Newton, la operación más cara es ir de espacio real a espacio de Fourier, y esa operación, como bien sabemos, se puede hacer en orden de n log n operaciones. Se puede hacer en orden de n log n operaciones, donde n es el número de puntos que se usan para representar el toro. Entonces, esta prueba se transforma en un algoritmo eficiente para el cálculo de toros, y eso es de lo que va a hablar en la sección 4. En la sesión 4, Nicolás González. Entonces, Nicolás ha estado implementando este tipo de pruebas. Es una prueba un poco distinta, pero el espíritu es el mismo, en el sentido de que lo que se utiliza para esa prueba son las mismas operaciones, y se utiliza la transformada rápida de Fourier y se calcula el paso de Newton en orden de n log n operaciones.
Y bueno, ahí está la prueba del teorema Kahn y está el enunciado del teorema y las consecuencias. Entonces, la cuarta sesión serán las aplicaciones. Bueno, muchas gracias.